Hola, la comunidad del bosque. No, en realidad no es del bosque, aunque sí, pero bienvenidos a Comunidad como Unidad. Segundo programa del año, aún no me habéis escuchado, así que a todas esas personas que no les felicito el año, feliz año nuevo, feliz 2026, que empieza fortísimo. Aquí vamos a escuchar el ave, posiblemente. Y es que me encuentro de camino al centro educativo de Cheste y estoy yendo en bici. Así que estoy contemplando unas vistas panorámicas bastante espectaculares. Está empezando a rascar el sol en el horizonte, pero está demasiado nublado. Y hay un contraste de azules y naranjas precioso. Nada, queríamos hacer desde comunidad a comunidad un repaso un poco de la actualidad. Y queremos empezar por lo que está sucediendo en Argentina. Para todas aquellas personas que no se han enterado, en la Patagonia han sucedido una serie de incendios bastante notoria, sobrepasando, si no me equivoco, más de 44.000 hectáreas o algo así, entre espacios naturales protegidos como parques nacionales y bosques muy frondosos. Ha ardido ese sitio, vamos, como no había ardido desde hace mucho tiempo. Las causas, principalmente humanas. Hasta donde se sabe y se ha investigado, parece ser que han detenido a algunas personas, pero no a todas. Se ve que, a ver, es que al final siempre son los mismos. En este caso eran israelíes que estaban, entre comillas, de viaje turístico y han aprovechado, ¿no?, para empezar a quemar zonas para luego hacerse unas casitas. Nada nuevo que no sepamos, ¿no? Pero es llamativo porque el gobierno casi fascista de Milei había recortado una barbaridad, pero una barbaridad, los recursos económicos de las emergencias de extinción de incendios y otro tipo. Y se las han visto feas ahí en la Patagonia. Entonces, desde aquí quería recordar eso, que al final siempre son los malos los que intentan hacerse con tierras que no son suyas. Y el fuego es una herramienta bastante buena para ello. De hecho, hay algún vídeo que otro que salen como les han pillado y salen excusándose, no, ay, lo siento, ay, no sé qué, que si una fogata por aquí, que si papel higiénico quemándose en una zona que no se puede. Es que da un coraje, la verdad, da un coraje ver cómo se intentan excusar y de no sabía, madre mía. Estos tendrían que estar picando piedra todo el día para que se concienciaran un poco, ¿no?, de lo duro que es la vida. Y van por ahí con sujeta a quemar zona que no es suya ni siquiera, a decir, no, pues ahora se revaloriza el terreno y me hago un chalet. Me cago en sus sionistas. Bueno, perdón por esta opinión, pero bueno, necesitaba soltarlo. Larga vida a la Patagonia y a todo el pueblo argentino, que estos días lo estará pasando bastante mal. De hecho, es que eso, hasta el propio pueblo se ha tenido que autoorganizar para enviar ayuda allí donde no llegaba. Vecinos con camionetas llevando agua y comida a otros pueblos y casas. En fin, la comunidad apoyándose.
to part. Wasn't technically perfect. Could it have been any better? Was a fall worth it? I don't feel any better. And you were so sick. You were skin and bones, so you fed yourself excuses just to keep it going, nodding on and on, raining on and on. So keep on slipping to the end of the earth, like a ghost sinking into the ground. Keep on slipping till the end of the earth. Now that all these black clouds keep on raining down. Wasn't technically perfect. Could it have been any better? Falling faster and faster. Do you still feel clever? Couldn't stop the momentum. Couldn't stop you from crashing. Wish that I had seen it coming. And you were so sick. You were skin and bones, so you fed yourself excuses just to keep it going, nodding on and on, raining on and on. So keep on slipping to the end of the earth. Do you remember what was said? You could lose the sleep, all of those nauseous things. Oh, how you were wrong. It didn't take long.
Y bueno, ahora aproximándonos un poco más al territorio, queríamos desde comunidad a comunidad informaros un poco de cómo está yendo la campaña en contra de la planta de biometano. Bien, pues este mismo proyecto también lo tienen repetido en las comarcas de Utiel, Requena y también en el Camp de Turia. Allí exactamente no sé cómo están, pero aquí en nuestra comarca hemos recogido varios miles de firmas entre todos los voluntarios y parece ser que, y esperemos, que sea suficiente para parar este proyecto ecocida a nivel local, porque la verdad es que, a ver, Buñol no sé, pero Chiva, con la mayoría de vientos viniendo del oeste, oleríamos a mierda todo el día, pero literalmente. Y bueno, sin contar que la zona del Farrajón, donde la van a poner, según lo que se ha ido investigando, se va a implementar en la zona con riesgo de inundación. Es decir, que aguas abajo no solo nos llegaría el barro a las calles, sino muy posiblemente también la mierda. O sea que otro motivo más. También estuve leyendo las alegaciones y también quería comunicaros de que el proyecto ni siquiera tiene un estudio de impacto ambiental, algo que si no empezamos por eso, el proyecto no es proyectable más allá. O sea, que no tiene un estudio de impacto ambiental, gente, que es más ilegal que el Partido Popular. Madre mía. Es que biometano no. Biometano no. O sea, es que es muy fuerte. Y bueno, muchísimas gracias a todas las asociaciones voluntarias y voluntarios individuales que han estado recogiendo firmas. En mi caso concreto estuve recogiendo yo también en el pueblo de Chiva y deciros que al menos en el ayuntamiento de Chiva ni siquiera tenían alguien que la recibiera. Es decir, en papel, cuando tú las entregas en el ayuntamiento tienen que escanearlas. ¿Qué sucedía? Que no había un personal exclusivo o pactado para recogerlas y escanearlas. Tenían que hacerlo los propios trabajadores en el momento en el que ellos pudieran, quitándose tiempo libre de descanso o aprovechando cuando no habían ciudadanos para escanearlas. O sea, eso me parece bastante triste. Llegué a recoger como 50 y nada, las conseguí entregar, pero tampoco me las querían aceptar porque, a ver, esto fue un fallo mío, era el último día. Pero ¿cómo que no me recoges 50 voluntades? Hombre, por favor. Pero bueno, más de unos cuantos miles sí que hay. Así que esperemos que con todas estas voluntades recogidas el proyecto no siga adelante. Y si sigue adelante, desde este programa os informaremos y actualizaremos. Porque queremos una sociedad activa y en contra de estos proyectos destructivos que implican tanto sufrimiento animal, que implica tanto coste ecológico y sobre todo, pues eso, irresponsabilidad social. O sea, biometano, pues sí, en casa, teniendo un biodigestor a nivel doméstico, perfecto, pero uno industrial, eso ya es expolio. Nacido en Lodosa, este pueblo que huele a emoción. Fui criado entre el Ebro y la Peña, con un aire bien limpio y chingón. Pero ahora va y quieren jodernos, clavarnos en todo el corazón. Una planta de biometanos que es la mierda hecha corrupción.
100 camiones cargados de estiércol, 100 camiones de puro mierdón, perfumando con tufo amarrancho este pueblo de mi corazón. Olerá nuestro cierzo a purines y el bochorno a cuto cagón. Ya nos basta el pestazo a inabonos y los tufos de Pradejón. Biometano, planta del demonio. Biometano, posilga y hedor. Que se lleven la mierda bien lejos, que en Lodosa vivimos mejor. Biometano, castigo al olfato. Biometano, negocio traidor. Nos querían callados y mansos y este pueblo alza su voz. Nuestras calles serán un infierno, aventadas con asco y dolor. Nuestra villa trocada en Chernóbil por las ansias de tanto ladrón. Más les digo, señores de traje, que este pueblo es macho y bravón. Que lleven la mierda a sus casas y disfruten allí del olor. Biometano, planta del demonio. Biometano, posilga y hedor. Que se lleven la mierda bien lejos, que en Lodosa vivimos mejor. Biometano, castigo al olfato. Biometano, negocio traidor. Nos querían callados y mansos y este pueblo alza su voz. Y aquí no seguiremos callados, aguantando la respiración, que a Lodosa le sobran metanos pa' mandarlos a otra nación. Seguiremos peleando en las calles, seguiremos con paso feroz, y que escuchen los cerdos de smoking las estrofas de esta canción. Biometano, planta del demonio. Biometano, posilga y hedor. Que se lleven la mierda bien lejos, que en Lodosa vivimos mejor. Biometano, castigo al olfato. Biometano, negocio traidor. Nos querían callados y mansos y este pueblo alza su voz. Veganismo, de la teoría a la acción. Escrito por Salvador Cotelo. Un audiolibro de 824 ediciones. Capítulo 1. Las diferentes formas de discriminación. Con el paso del tiempo, se hacen patentes los muchos prejuicios que tenemos hacia otros y la injusticia que suponen. La homofobia, la xenofobia, el sexismo o el racismo son cada vez más cuestionados. Sin embargo, la discriminación en base a la especie, es decir, el especismo, pasa desapercibido y continúa siendo un tema ignorado y prácticamente indiscutible. Uno de los hechos que más evidencia la gravedad del especismo es comprobar su similitud argumentativa con otras formas de opresión, como el sexismo o el racismo. Con este mismo propósito, durante todo el libro se va a comparar el especismo con las otras formas de exclusión arbitrarias. En todos los casos, las ideas discriminatorias se basan en dos pilares fundamentales: la discriminación irracional o no argumentada y la discriminación argumentada. La discriminación irracional o no argumentada. La discriminación irracional o no argumentada es más un sentimiento de rechazo a lo extraño que un argumento. Los humanos, al igual que el resto de animales, tendemos a acercarnos en ocasiones a aquellos individuos que consideramos más parecidos a nosotros.
Esta similitud puede basarse en una misma nacionalidad, una misma raza, un mismo sexo o la misma orientación sexual, entre otros. Así, si observáramos las relaciones en una sociedad heterogénea desde una perspectiva racial, comprobaríamos cómo la primera reacción de los distintos miembros sería la de vincularse con los de su misma etnia. Se ve reflejado, por ejemplo, en los barrios chinos consolidados en las grandes ciudades. Otro ejemplo incluso más evidente es la exclusión social que ha sufrido y sigue sufriendo la comunidad homosexual, homofobia y en especial la transexual, transfobia. Esta reacción de acercarse a quienes consideramos nuestros semejantes y rechazar a los diferentes por el simple hecho de ser diferentes es irracional y responde básicamente a motivos instintivos y en especial a causas culturales y a una educación discriminatoria. En ocasiones, esta actitud irracional lleva a algunas personas a ejercer un abuso sobre aquellos a los que no consideran de su grupo, ya sea por ser de una raza, orientación sexual, nacionalidad diferente, etc. Para ellos, estas diferencias son en sí mismas motivos suficientes para la discriminación. Si se les pregunta, por ejemplo, ¿por qué cree que un blanco merece un puesto de trabajo mejor que una persona de raza negra?, su primera respuesta será «porque es blanco». Este pilar de la discriminación, al no estar asentado sobre una argumentación real, no se puede contraargumentar. Lo único que se puede hacer es pedir a quienes utilizan este criterio que expliquen por qué piensan que un color de piel, una nacionalidad o una orientación sexual diferente justifica un trato de menor consideración. La discriminación hacia los animales no humanos, es decir, el especismo, también es apoyada irracionalmente de la misma manera que las restantes formas de exclusión que se han mencionado. Al igual que en el ejemplo anterior, si se pregunta a un especista ¿por qué crees que un humano merece un mejor trato que un perro?, su primera respuesta seguramente será «porque es un ser humano». Se recurre al simple hecho de que los animales no humanos no pertenecen a nuestra especie para avalar la discriminación. Una vez más, al no estar argumentada esta postura discriminatoria, es imposible rebatir la afirmación. Lo único que se puede hacer es tratar que esa persona justifique su postura con argumentos para poder así responder. La discriminación argumentada. Las corrientes de pensamiento racista han basado su juicio en la idea de que su raza es superior en inteligencia a las restantes. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Obrero Alemán consideraba a los judíos una raza inferior y subdesarrollada, hasta el punto de referirse a ellos como subhumanos o animales. De igual modo, numerosos expertos y científicos han llevado a cabo estudios para demostrar la superioridad de su raza. Cuando los colonos europeos llegaron a América, afirmaron que sus habitantes llevaban un modo de vida primitivo, con un desarrollo tecnológico muy inferior. Algunos lo utilizaron para sostener que eran el eslabón perdido entre los animales y los humanos. Ese supuesto subdesarrollo cultural, tecnológico o intelectual les llevó a justificar su exterminio o esclavitud. Estos racistas sí que argumentaban su actitud de la siguiente manera: somos más inteligentes, podemos disponer de ellos para nuestro beneficio, al igual que hacemos con los animales. Ante este razonamiento, el primer impulso de quienes se oponen al racismo es alegar que no está demostrada una correlación entre raza e inteligencia. Sin embargo, esta aserción es potencialmente racista, ya que, ¿y si hubiese una correspondencia entre raza e inteligencia? ¿Estaría entonces justificada esa discriminación en base a la raza? Desde una perspectiva antirracista, se defiende que los derechos de un individuo no están relacionados con su capacidad intelectual o su raza, sino con su capacidad de sufrir y de disfrutar. Es decir, que aun en el caso de que hubiese una relación entre raza y cociente intelectual, la explotación no estaría justificada. Se compartiría el rechazo unánime y tajante hacia el supuesto de que personas con discapacidad intelectual se utilizaran como esclavas por el hecho de tener una capacidad cognitiva inferior. Al igual que se repudiaría que los más capacitados intelectualmente explotasen al resto de la sociedad a su antojo. Si aplicamos este criterio a la cuestión racial, debería estimarse aberrante que unos individuos abusen de otros por considerarlos de etnia inferior. El principio ético de igualdad afirma que los intereses de todos los individuos con capacidad de sentir deben ser valorados por igual, independientemente de su raza, sexo, religión, cociente intelectual, etc. Desde el especismo, al igual que desde el racismo, se recurre también al argumento de la superioridad intelectual para justificar las mayores atrocidades contra individuos de otras especies. Un defensor claro de esta postura discriminatoria es el filósofo y escritor Fernando Savater. Así lo afirmaba en una entrevista publicada por el diario El Mundo, donde, al igual que lo ha señalado en multitud de publicaciones y declaraciones, el filósofo apuntaba que los animales no tienen derechos por no tener ciertas habilidades que, según él,
solo los humanos tenemos, como unas determinadas capacidades cognitivas o asumir obligaciones. Una vez más, el argumento de podemos explotarlos porque somos superiores queda anulado ante el principio ético de igualdad, que afirma que aun en el caso de que los miembros de otras especies tengan unas menores capacidades intelectuales, no está justificada su explotación. La relación entre la discriminación irracional y la discriminación argumentada. Analizadas ya las dos vías habituales de amparar la discriminación, veamos a través de una experiencia personal cómo es habitual toparse con casos de justificación del especismo y cómo la argumentación de los mismos queda invalidada. Hace unos años mantuve un debate sobre vivisección con un catedrático de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que llevaba a cabo experimentos de toxicología con animales no humanos. Le pregunté por qué estaba de acuerdo con utilizar animales y desaprobaba emplear humanos. Él me respondió: nosotros somos humanos y ellos no. Obviamente estaba utilizando el simple hecho de pertenecer a una especie como justificación. En otras palabras, estaba utilizando el especismo irracional. Para que yo pudiese rebatir su máxima, el vivisector primero tenía que empezar a argumentar, así que traté de que pasase del especismo irracional al especismo argumentado. Para ello le pregunté si, además del simple hecho de pertenecer a diferentes especies, existía alguna característica propia de los humanos que no tuviese el resto de animales y que nos eximiese de ser utilizados en sus experimentos. Comenzó a departir sobre distintas habilidades relacionadas con la capacidad intelectual, conciencia de sí mismo, planeamiento del futuro, utilización del lenguaje, etc. Le respondí que, según su propia línea argumental, muchos humanos discapacitados quedarían fuera de la comunidad moral y, por tanto, podían ser destinados a la experimentación. Delante del resto de alumnos me dijo que apoyar la experimentación en discapacitados era de nazi y de hijo de puta, dando a entender que era yo quien estaba apoyando esa explotación. Dejé claro que había sido él y no yo quien había utilizado el argumento de la superioridad intelectual para justificar la vivisección. Desde el principio yo había centrado la consideración moral de un individuo en su capacidad de sentir. Había sido él quien había recurrido a ese argumento. En ese momento aquel profesor se estaba dando cuenta de que al utilizarlo, por lógica, estaba excluyendo del círculo moral a muchos humanos que no tenían ciertas capacidades intelectuales. Al percatarse de que sus argumentos para justificar la explotación animal englobaban a algunos humanos, en lugar de llegar a la conclusión de que si no eran válidos para los humanos, tampoco lo eran para el resto de animales, regresó al especismo irracional. No podemos comparar a los animales con los humanos. ¿Cómo hubiese reaccionado la audiencia si su afirmación hubiese sido «no podemos comparar las otras razas con la raza blanca»? No puede compararse. Aunque todas las formas de discriminación se basan en los mismos argumentos, es frecuente que la gente se niegue a equiparar la lucha contra el especismo con otras luchas como el antirracismo. El movimiento por la liberación animal es generalmente considerado como un movimiento de segunda categoría, una causa para amantes de los animales a la que no se le debe destinar los mismos recursos que a las causas serias. El hecho de que haya muchas personas que se nieguen a equiparar la lucha contra la esclavitud animal con otras luchas de liberación no implica que no sean iguales. El movimiento antirracista surgió durante los años 60 en los barrios negros musulmanes de Estados Unidos. Entre quienes originaron el movimiento contra el racismo, era común que se despreciase a los grupos feministas que trataban de equiparar a las personas independientemente de su sexo. Habían sido educados bajo la idea de que la mujer estaba al servicio del hombre y no podían equiparar la lucha por la igualdad sexual con la lucha contra la discriminación racial. Y dicho esto, espero que os haya gustado el programa de hoy. Como siempre, nos vamos a ver todas las semanas aquí en Radio Buñol, todos los viernes a la misma hora de siempre. Muchas gracias por escucharnos y esperamos vuestros correos para leeros con atención. Y nada, eso es todo. Que vaya muy bien.